Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de fisiología básica del sistema nervioso o neurología como tal. Y es bien importante porque es la base de la clínica neurológica de su paciente y el entender las bases químicas, electroquímicas, nos va a ayudar mucho a la integración pues ya propiamente nosológica de nuestro paciente, es decir, signos, síntomas y buscar una posible causa y tratamiento. Que en las clases clínicas vamos a hacer una guía para ese correcto diagnóstico y tratamiento médico. Entonces, la misión de esta presentación es que conozcan las bases de la neurofisiología, las distintas formas de comunicación neuronal y cómo esos gradientes electroquímicos hacen esos cambios. Y eso lo vemos en el potencial de membrana que existe en reposo, el potencial graduado, el potencial de membrana propiamente, que es el potencial de acción, la sinapsis, que es el medio de comunicación entre neuronas. Y bueno, vamos a ver una imagen de la citoarquitectura funcional del cerebro para que vayan viendo dónde se encuentran esas áreas. Y como tal, todo tiene por objetivo comprender la integración, que es el proceso más grande y tan complejo de explicar del cerebro. Tanto que pues se sigue dando esa definición año con año. Y bueno, empezar con la frase como ya los acostumbro en mi clase, y esta frase es de un neurocirujano mexicano, que es jefe del Departamento de Neurocirugía Oncológica e Investigación, también neurobiológica de la Clínica Mayo en Florida, que es el mejor hospital privado de Estados Unidos. Y les digo, este doctor es mexicano. Y bueno, él dice que tenemos una oportunidad de invertir, de encontrar nuevos tratamientos y curas, de integrar tecnología y conocimiento para cambiar el mundo. Porque la verdad es que las neurociencias es un gran um, no sé si llamarle bagaje o gran universo de información, ¿no? Al final de cuentas está todo en nuestro cerebro, y el invertir la ciencia para la investigación tiene igual por resultado hacer la ciencia para el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y pues bueno, cada mente es un mundo, cada cerebro es un mundo, y por eso se cambiarían muchos mundos. Entonces, bueno, vamos a empezar con con la clase. Y haciendo un leve recordatorio de la célula, pues funcional del cerebro, ya en estos tiempos ni siquiera se debe enseñar que la neurona es la unidad funcional del cerebro morfológica, porque pues no es cierto. Hay más células gliales que neuronas, entonces si nos vamos por cantidad serían las gliales las estructurales, ¿no? Pero bueno, propiamente las funcionales, las que ejercen ese proceso evolutivo que vamos a ver más adelante en funciones mentales superiores, pues sí, es la neurona como tal. Hay muchos tipos de neurona, pero una neurona por sí sola pues no hace nada. Necesita una serie de, un arco neuronal principalmente, y se puede decir que con 3 neuronas basta para hacer un proceso el más simple de información, que sería una neurona de entrada o la aferencia, una eferente o de acción, pero entre esas dos hay células gliales que forman esa regulación y ese control de la comunicación neuronal. Vamos a ver un esquemas más adelante. Y bueno, este, estas señales llegan a través, pues, propiamente de la comunicación, que recibe el nombre de sinapsis. Y sabemos que hay 100.000 millones de neuronas. Es lo estimado que existe. Y pues bueno, imagínense cuantísimas. Se dice que también hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Entonces, por ello la connotación que dicen que cada mente también es un mundo y un universo. Y no solo eso, o sea, las neuronas no solo se conecta una con otra, sino puede ser una hasta con miles de uniones con otras neuronas. Por ello, la comunicación es tan extensa.
Y bueno, generalmente podemos dividir al cerebro en tres partes, ¿no? La primera, que es la porción sensitiva del sistema nervioso, que es la capacidad de percibir estímulos externos a través de transductores que pueden ser receptores. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos, déjenme poner el marcador, el puntero, perdón. Bueno, podemos tener receptores, por ejemplo, en la piel, que los de Purkinje, los de Meissner, eh, que pues algunos funcionan para percibir temperatura, vibración, presión, y que nos dan la capacidad de saber cómo estamos ubicados en el espacio, ¿no? Esa es una capacidad también que tenemos y que no necesariamente debemos de estar pensando que estamos sentados viendo la clase para saber que estamos sentados, ¿no? O sea, es ya algo autónomo, pero que genera el cerebro a través de la porción sensitiva. Este, bueno, a través de estos canales hay las vías sensitivas a través de la médula espinal que suben a las áreas de integración, primero pues de relevo, de procesamiento de información, y propiamente a las áreas corticales de la sensibilidad. También no solo son, por ejemplo, sensibilidades táctiles o de dolor o de algo, no. También lo de los órganos de los sentidos son capacidades y son funciones de sensibilidad, porque al final percibimos esos estímulos del mundo externo y los traducimos. Y esa es la capacidad, pues, del cerebro. Luego, tenemos, bueno, déjenme regresar. ¿Recuerdan la clase de anatomía que teníamos una división que era la cisura de Rolando? ¿Se acuerdan que era un palito de la R? Y les había dicho, hacia atrás es sensitivo, hacia adelante es motor. Y aquí se ve claramente. Aquí se estaría la cisura de Rolando y hacia atrás son áreas sensitivas. Es bien importante que lo vean así. De la mitad básicamente hacia atrás, sensitivo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver aquí la porción motora del sistema nervioso. ¿Okay? ¿Qué se dice que es la efectora? ¿Por qué? Porque es la que ejerce la función y lo vamos a encontrar de la cisura de Rolando hacia anterior. ¿Ya vieron? Sensitivo era aquí, motor hacia enfrente. Ahorita lo podemos ver así, de alguna manera aislado, es decir, propiamente sensitivo, motor. Pero hay vías de comunicación interna. ¿Se acuerdan que existían los tractos y las comunicaciones axonales? Pues bueno, precisamente esa es la función del cerebro, la integración en este caso sería la eferencia sensitiva con la aferencia motora. Y, y pues bueno, se dice que todas las neuronas que están en el sistema nervioso en la porción motora son efectoras, ya que regulan diversas actividades del organismo y pues de respuesta propiamente, ¿no? Deben, para desempeñar esta función superior, debe haber estos aspectos, ¿no? La contracción de músculos esqueléticos, adecuados en todo el organismo, que también tienen sus propios niveles de regulación para que no sean movimientos tan torpes, tan exagerados. Y eso también lo encontramos en los núcleos basales, ¿ok? O los ganglios basales, que nos van a dar esa exquisitez o ese tacto de hacer las cosas y que no nos veamos pues como robots, ¿no? También tiene la capacidad de la contracción de la musculatura lisa, que la mayoría de las veces es autónoma, es decir, nosotros no le ordenamos por ejemplo, a nuestros intestinos que se muevan, solitos se mueven por la porción autónoma del sistema nervioso central. Que también la secreción de sustancias por glándulas también es la porción motora, aunque la podemos subdividir en autónoma, es decir, lo que hace el cerebro
solo sin darnos cuenta, y en la ejecutiva que nosotros pensamos. Ejemplo ahorita, levanten su brazo derecho, ¿ok? Eso es lo que ustedes quieren hacer, no es autónomo, ustedes lo ordenaron. Y ven, aquí ya tenemos un esquema donde vemos esto, ¿no? Que es la cisura de Rolando. Entonces, la cisura de Rolando estaría aquí. Esta dividiría la porción motora hacia anterior y la sensitiva hacia posterior. Principalmente, no es que nos importe más ciertas estructuras del cerebro, pero sí hay ciertas zonas donde hay el primer acto regulatorio de respuesta y que sería más importante que las suplementarias, ¿sí? Pero al final de cuentas las suplementarias le dan esa capacidad de ser un proceso avanzado. Déjenme les explico. Van a ver a veces en la literatura que dice corteza primaria motora, ¿ok? Que es la siguiente hacia anterior de la cisura de Rolando, es la corteza motora primaria, ¿no? Área 4 y de Brodmann. Entonces, aquí es donde están los centros de integración motora del organismo y está dividido por algo que se llama el homúnculo de Penfield, que se supone que es es el dibujo, la esquematización del proceso motor del cuerpo. Y lo van a ver con, hay muchísimas imágenes y es muy conocido, ¿no? De cómo aquí está, por ejemplo, las piernas, los pies, el tronco, la cara, y forman como un monstruo, ¿no? Pero es así como está dividida la zona motora en el cerebro. Y, por ejemplo, si hay una lesión, por ejemplo, aquí, justamente en esta área, va a haber repercusión clínica en los brazos, en el movimiento de los brazos. Si está más hacia superior, pues en las piernas, en los pies. Entonces, es bien importante saber la citoestructura del cerebro porque en un proceso patológico, ya sea inflamativo, inflamatorio, hemorrágico, isquémico, una descarga anormal, algún proceso bacteriano, algún proceso parasitario o infeccioso como tal, en ciertas áreas nos va a dar la repercusión clínica del cerebro. Y bueno, la repercusión clínica hacia el cerebro y por lo tanto la traducción a la clínica del paciente. Entonces eso es bien importante porque, por ejemplo, ahorita les puedo decir, si un paciente tiene un tumor y presenta alteraciones en el movimiento de, por ejemplo, de los brazos, pues ustedes ya saben que por aquí debe estar la lesión, ¿no? Y la buscarían aquí en sus estudios de imagen. No acá, no acá. Aquí. ¿Por qué? Porque ahí está la zona de movimiento. Entonces, esto con la práctica de ir viendo las áreas de Brodmann, ya las van a ir ubicando. Entonces, se pueden ir aprendiendo las áreas al ritmo que ustedes quieran porque es muy importante para la clínica. Entonces, les decía, aquí están los centros principales de la función, pues, ejecutiva, pero las zonas adyacentes continuas son las áreas suplementarias. Entonces se dice que esto ordena, pero esto ejecuta de una manera muy, muy sensible y muy exacta. Si no tuviéramos áreas suplementarias, seguramente los movimientos serían muy torpes. Entonces, esto le da la integración para la función. Acuérdense también que existe la memoria, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto también jerarquiza el orden de movimientos y el cómo hacerlos. Y básicamente, así es el área suplementaria, también lo vamos a encontrar propiamente en la división sensitiva. ¿Ok? Eso es bien importante que lo sepan. Ahora, tenemos algo que se llaman las funciones mentales superiores, que actualmente ya se deben denominar funciones corticales. ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad si son superiores y la mente es un ente aún que nos cuesta trabajo describir. Entonces, si estamos viendo la fisiología neuronal o cerebral,
pues al hablar de mente a veces es un poquito difícil, ya que no tenemos un contexto general en la población de qué es, y en la población médica de qué es la mente, pero sí que es un cerebro, ¿no? Entonces, si sabemos que los cúmulos neuronales, que es donde está y se procesa la información, y en el sistema nervioso central, esos cúmulos neuronales están en la corteza cerebral que forman la materia gris. Por eso se dice que ya son funciones corticales, ¿no? Vamos de nuevo. Aquí están la corteza cerebral, que son el cúmulo de somas o de cuerpos axonales que están en la periferia, o sea, hacia afuera, y forman la corteza. Entonces, por eso son funciones corticales. Tenemos muchísimas divisiones, hay mucha literatura al respecto, es área de la neurología, de la neurocirugía, de la psiquiatría, de la psicología, en algo que se llama neurociencias. Entonces, la podemos dividir en eso, que es la atención, la capacidad de tú estar alerta a los estímulos que recibes y tú cómo los traduces para generar una respuesta, ¿no? Estar ahí pendiente del medio ambiente. Aprendizaje de memoria. Bueno, como seres evolucionados tenemos la capacidad de aprender y de memorizar situaciones, conceptos, acciones, absolutamente todo de una manera inconsciente. Es decir, nosotros no sabemos cómo es el proceso de recordar, pero si te acuerdas que hiciste ayer, ¿no? Entonces, pues es una función cortical. Lenguaje, que nos distinguen. De hecho, hay este, contextualización y definición de las funciones mentales superiores que dicen que es lo que nos define de las demás especies animales. Entonces nosotros podemos hablar, la capacidad de ejercer la palabra para comunicarnos, de tener emociones. ¿Se acuerdan de la corteza del cíngulo? Y eso, pues ahí se supone que están las emociones, la capacidad de sentir, que nos da también ese orden evolutivo de ser Homo sapiens, al final de cuentas, y de responder ante estímulos también, pues, emocionales, y esa capacidad de correlacionarnos con las demás personas. La conciencia, que actualmente ya no se habla como tal de la conciencia, sino de un estado de alerta o un estado del despierto, porque la conciencia se está viendo que es algo más grande y más integrador que propiamente el estar alerta despierto, ¿no? Y seguramente han escuchado hablar de la escala de coma de Glasgow, donde evalúa el estado de conciencia mediante unos parámetros clínicos del paciente, pero es propiamente clínico. Entonces ya se habla de ese estado de alerta o de ese estado del despierto. Luego, pensamiento y razonamiento. Ok, como tenemos la capacidad de poner atención, de tener memoria y de ejecutar esa respuesta, pues también razonamos acciones, razonamos palabras antes de ejercerlas. Entonces, es un proceso bastante complejo que le da el orden a una función mental superior o función cortical. Y funciones ejecutivas propiamente, como les mencionaba anterior, en el área motora, pues bueno, nosotros nos podemos mover, desplazar, ejercer actividades, lo que se llama físicamente como el trabajo. Entonces, estas son las funciones mentales superiores más estudiadas. Atención, memoria, lenguaje, emociones, conciencia, pensamiento y razonamiento y funciones ejecutivas. Ahora, tenemos siempre una aferencia. Acuérdense que había como que los órganos de los sentidos, lo que ustedes quieran, ¿no? Y sube. Entonces es una neurona aferente. Es decir, cómo entra al organismo y al sistema nervioso central cualquier estímulo, mediante una aferencia. Y como hay un proceso integrador, es decir, el proceso superior de todo esto para ejercer una eferencia o una respuesta. Entonces a eso se le llama la capacidad o la función integradora del sistema nervioso, que es elaborar información para generar las respuestas motoras y mentales, porque nos acordamos que era motor, sensitivo, o aquí como lo maneja el Guyton, mentales, adecuadas,
Y te dice que el encéfalo, o cerebro, descarta más del 99% de toda la información perceptiva, porque pues tenemos muchísimos transductores sensoriales en la piel, en los huesos, en los músculos, en los órganos de los sentidos, que si estuviéramos conscientes de absolutamente cada uno, pues no, ni pudiéramos vivir de tanto proceso, de tanto procesamiento de información, y seríamos como una computadora con un Internet Explorer que no agarra. O sea, así seríamos. No nos daría tiempo de procesar conscientemente toda esa información. Entonces vean cómo es de complejo este proceso integrador o la función integradora del sistema nervioso central para generar una respuesta. ¿Cómo se ejerce este proceso comunicativo de neuronas? Pues bueno, mediante lo que es la sinapsis, que es la comunicación entre mínimo dos neuronas, ¿no? Aquí, como dice, la unión, el punto de unión de las neuronas. Y es una unión axonal, principalmente, aunque también hay uniones axona-cuerpo neuronal. Y bueno, podemos dividir a las funciones ya propiamente sinápticas en dos, que son las facilitadoras o excitatorias y las inhibitorias. Aquí también es un tema de pues controversia, porque no podemos decir que unas son excitatorias y otras inhibitorias, porque el proceso de excitabilidad no tiene que ver con el proceso de carga eléctrica, sino con un proceso de respuesta y de estímulo. Entonces es más adecuado decir facilitadoras, es decir, que propician a una acción e inhibitorias que neutralizan y cancelan la función. Entonces, es mejor decir facilitadoras e inhibitorias en lugar de excitatorias, porque ya ahorita vamos a tener el concepto de que excitabilidad puede ser esto, facilitador e inhibición. Ahora, tenemos que comprender para ya meternos un poquito a la electroquímica y a la fisiología propiamente de la función ejecutiva y de integración del sistema nervioso central, y debemos de tener como mínimo estos conceptos. Hay cientos de conceptos electroquímicos neuronales, pero bueno, ¿qué es unión? Ok, átomos, compuestos químicos cargados eléctricamente, ya sea positivo o negativo. Y en química les ponemos, por ejemplo, el sodio, un subíndice 2 y un signo de más. Quiere decir que es el sodio con dos cargas positivas, ¿no? Por ejemplo, el cloro, que es el Cl guión, o más bien signo negativo, que es el cloro cargado negativamente. Un anión, pues bueno, es ese compuesto, ese átomo, esa molécula cargada negativamente. Es un anión, y un catión es cargado positivamente. ¿Qué es un gradiente de concentración? ¿Ok? En fisiología básica general sabemos que hay un espacio intracelular, un espacio extracelular, y que compuestos químicos, compuestos físicos nos dan presiones y gradientes que pueden ser eléctricos y de presión, ¿no? Entonces, ¿qué es un gradiente de concentración? Bueno, se define como la cantidad de iones y cationes y la suma de estas cargas para darnos esa concentración. ¿Ok? Entonces, que también se le puede llamar un gradiente eléctrico, la suma de las cargas de los iones. Y en fisiología hablamos de dos fórmulas. La fórmula de Nernst, que es la cuestión algebraica de cómo saber cuánta cantidad de un solo compuesto químico, de un solo ion, es dentro y afuera para generar, bueno, dentro de la célula, afuera de la célula para generar ese gradiente electroquímico. Y para saber el gradiente electroquímico de dos o más compuestos o elementos químicos, es la fórmula de Gullman. ¿Ok? Entonces, puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la fórmula para un solo compuesto químico? Ah, pues la de Nernst. ¿Y cuál es la fórmula que nos da el gradiente electroquímico
de 2 o más iones o cationes, pues la de Goldman. Ahora, milivolts es la unidad eléctrica para darle a todos los procesos fisiológicos, todo es en milivolts, que es un potencial, ok, es la diferencia de un gradiente electroquímico, que puede ser positivo o negativo, se da en unidades milivolts, y cuando cambia ya es un potencial, que es la excitabilidad, ok, es el proceso de activación neuronal que puede ser facilitador o inhibidor, como vimos en las diapositivas pasadas. Y bueno, vamos a la fisiología básica. Este es el modelo mundialmente aceptado de la membrana semipermeable de las células, ¿no? Un complejo bilipídico hidrofóbico que nos va a separar de externo e interno, extracelular, intracelular. Pero puede haber comunicación entre estos espacios mediante proteínas que funcionan como canales, por ejemplo, canales integrales y o receptores, ¿no? Y nos van a dar esa comunicación. Pero también al ser semipermeable quiere decir que lo que está aquí puede salir y lo que está aquí puede entrar, ¿no? Entonces tenemos los iones más importantes de este líquido que nos van a dar esta concentración electroquímica o este gradiente electroquímico, que es decir, la suma, resta algebraica de todos los compuestos de dentro y de afuera para generar un número expresado en milivolts que nos diga cuál es la carga interna o externa de la célula. Y esto es bien importante que se lo aprendan. El sodio que está extra e intra. Entonces, afuera hay de 135 a 145 mil equivalentes litro, que es la unidad con que se mide. E intracelular es 10 veces menor, de 15 a 20 mil equivalentes. Potasio. Afuera hay de 3.5 a 5 y dentro de 150 a 155, aquí es al revés, hay muchísimo potasio dentro y poco sodio dentro, ¿no? Calcio, dentro hay, más bien, fuera hay de 1 a 2 mil equivalentes y dentro o intracelular hay hasta 5 mil equivalentes. Cloro, tenemos la más alta concentración fuera, más de 100, y dentro de solo 4. Y así, principalmente para los procesos electroquímicos nos va a importar sodio, potasio, calcio y cloro. ¿Ok? Son los más importantes. Ahora, no solo los compuestos químicos cargados eléctricamente como iones pueden dar procesos de comunicación y de transporte intra y extracelular. También las sustancias químicas que se conocen en neurología como neurotransmisores y en el sistema nervioso central. Y cuando es en el periférico y que nos van a dar esa aferencia, esa orden o esa sensibilidad a los procesos sensitivos del mundo exterior, puede ser también traducido hacia adentro de la célula, ¿no? Propiamente con los órganos efectores y de recepción de la respuesta, y puede ser un compuesto químico, una hormona, una enzima. Entonces, esto se va a comunicar mediante receptores, ¿no? Aquí eran canales, estos son receptores. Entonces, la sustancia transmisora no siempre viaja dentro de la célula, solo se pega al receptor y dentro genera un proceso de transducción. Este es un proceso esquematizado de una proteína G, que en farmacología verán mucho, donde se separa, se dimeriza y genera los cambios ahora de enzimas y de transcripción genética para generar una respuesta. Entonces esto fue dado por una sustancia química que también pueden abrir o cerrar canales para que salgan o entren los electrones, protones. ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar estos 4 procesos principales donde tenemos 3 de potencial, ¿no? Que es el potencial de membrana en reposo. Es decir, la carga eléctrica que mantiene
las neuronas en un stand-by, en un estado neutro. Es decir, no están excitadas, no van a generar una respuesta, pero no por ello tienen un cero absoluto en su carga energética, ¿no? Tienen una concentración interna de ciertos elementos, como ya vimos, el compuesto intraextracelular, que le dan una sumatoria y un valor eléctricamente. Entonces, aunque una neurona no esté ejerciendo una función, no quiere decir que esté en cero absoluto. Ahorita vamos a ver en cuánto está. Después, un potencial graduado. Cuando se va estimulando poco a poco en el proceso temporal una neurona o un complejo neuronal, se va a ir cambiando esa carga eléctrica sin generar un potencial de acción. Es decir, se va a cargar más, pero no va a ejercer esa efección o ese efector. ¿Ok? Y el potencial de acción, ok, cuando alcanza un cierto nivel cargado, en este caso positivamente, ahora sí, genera ese cambio y ese relevo, proceso de comunicación entre neuronas que va a ser la comunicación para la función. Y bueno, el proceso de sinapsis propiamente de cómo se conecta. Ahora, vamos a ir en esquemas viéndolo. El potencial de membrana en reposo. Ok, acuérdense, en reposo, entonces nuestra neurona no está ejerciendo una función propiamente, pero tiene una carga, pues interna, intracelular. Y vamos a tener principalmente tres cosas que van a mantener el gradiente electroquímico neutral. Neutral no quiere decir cero, ¿ok? Porque una neurona se encuentra principalmente en menos 70 milivolts cuando está en reposo. Entonces, pues no es cero, es menos 70 milivolts. ¿Qué nos da esa sumatoria de menos 70, menos 65? Ok. Aniones que están dentro de la célula, bueno, de la neurona y que nunca la van a abandonar, que son el ADN que está dentro, pues, del núcleo, con carga más negativa, por eso ya se dice que son aniones, el retículo endoplasmático, que donde se generan proteínas, y el ATP, que se produce, pues, propiamente en las mitocondrias. Y ahí va un dato. ¿Cuántas mitocondrias hay por célula? Se ha visto que hay hasta 2000 mitocondrias por célula. Entonces, imagínense la cantidad de aniones que hay dentro. Ese es el primer parte, ¿no? Y lo puse en naranja. Que son los aniones que no abandonan, se quedan ahí y le dan la carga negativa. Después, la bomba sodio-potasio AT pasa, ¿ok? O la famosa bomba sodio-potasio, donde sacan 3 iones y meten 2 iones, ambos positivos, pero al final de cuentas salen 3, entran 2 y genera un potencial negativo. Entonces, también nos ayuda a que se mantenga en ese menos 70. Y canales de fuga, ¿ok? Son canales que están abiertos, donde sale potasio, entra sodio, y que la sumatoria, como les decía yo con la fórmula de Goodman, pues nos dice que toda la suma iónica interna nos da un menos 70. Entonces, esto es lo importante de este slide. Ver que el potencial en reposo de la célula nos da un menos 65 o 70 milivolts, y esto está generado por aniones que están dentro de la célula, por las bombas y por los canales de fuga. Espero que haya quedado claro porque vamos a ir subiendo poquito a poquito de nivel. Ahora, ¿qué es el potencial graduado? También tiene características. Uno, que es una señal de entrada. ¿Por qué de entrada? Porque es el que nos va a dar el siguiente paso para llegar al potencial de acción, pero se estudia el proceso antes, que es el potencial graduado. Tenemos canales iónicos regulados con compuerta, es decir, se mantienen cerrados y se abren cuando se llega un proceso de, en este caso, de cambio electroquímico, pero también puede ser bueno, voy a dividir la palabra electroquímico, puede ser eléctrico o puede ser químico. En este caso, un ejemplo químico, pues bueno, llega el ligando o neurotransmisor, la hormona al receptor y puede subir
el voltaje o bajar algo que ya se llama despolarización o hiperpolarización. Aquí ya vamos a empezar a entrar en materia de lo que es polarizable. Entonces, en esta gráfica vemos el potencial de membrana en reposo, que lo dejamos en menos 70, pero puede ser menos 65, que ya saben que está dado por los aniones que nunca abandonan la célula, que se encuentran en los ácidos nucleicos, en el ATP y en proteínas. También está dado por las bombas sodio-potasio y los canales de fuga. Eso nos van a mantener ese potencial de membrana en reposo. Pero si es un potencial activador o propiamente facilitador, nos van a subir este voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí el sodio tiene cargas positivas y si entra sodio, nos va a ir subiendo este umbral eléctrico. Entonces, de menos 70 se va a menos 75, perdón, menos 65, 60, 60, hasta acá arriba está un 0 y luego números en positivos, ¿no? Entonces va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque son cargas positivas. Y esto se le llama despolarización. ¿Ok? Acuérdense que polar significa extremos. Por ejemplo, positivo y negativo. Entonces es algo polar. O estar triste, feliz, ¿no? Es algo polar. Despolarizar es empezar a cambiar ese estado. En este caso teníamos menos 70, se va a empezar a cambiar hacia positivo, entonces está despolarizando. Pero ¿qué pasa si hace menos 70 todavía le metemos cargas negativas para hacerlo más negativo? Menos 75, menos 80. Entonces lo estamos hiperpolarizando porque ya no lo estamos cambiando de carga, sino dándole más negativas a lo que ya era negativo. Entonces, si lo vemos, si nos imaginamos esta gráfica, es bien fácil saber qué es despolarizar y qué es hiperpolarizar. Ahora, esto es de intensidad variable, claro, porque depende de los iones que ingresen a la célula. Al abrirse los canales, en este caso, o también acuérdense los de fuga, que se mantienen siempre abiertos, entonces puede ser poquito sodio, llega a una meseta y se baja. Puede ser cloro también, pero también puede ser mucho sodio y que esta gráfica suba, o puede ser mucho cloro que está baja. Entonces, esto nos va a ir dando ese potencial graduado que es el paso antes del potencial de acción. Entonces, por eso es de intensidad variable porque está definido por los iones que entran o salen. Pero tiene una capacidad que es la sumación. Es decir, el proceso de suma de cargas eléctricas en la neurona que puede ser espacial o temporal. Y aquí lo vamos a ver. Tenemos otra vez el potencial de membrana de reposo en menos 70 y está empezando, por ejemplo, aquí a entrar calcio, que es positivo, y lo hace ligeramente ya más positivo. Vean, aquí ya está llegando, aquí es hacia positivo y aquí es hacia negativo, hacia abajo. Entonces, va poco a poco, llega a una meseta y se baja. ¿Ok? No genera un potencial de acción. ¿Por qué se dice que el potencial de acción, para que lo alcances, tienes que llegar a menos 40, menos 35 milivolts? ¿Ok? Entonces lo tienes que hacer positivo. Pero, ¿qué pasa? Este es la capacidad de sumación. Es decir, se genera un cambio electroquímico, entra calcio, entra otra vez calcio, sodio, todo lo positivo, y la suma de estos potenciales ya nos desencadena uno de acción. Entonces es la capacidad de sumación que tiene el potencial graduado, que puede ser pregunta de examen. Y puede ser espacial o temporal. Espacial en el sentido de que ocurre en el mismo lugar y temporal continuo en la línea del tiempo. Esto sería tiempo. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Si no, miren, va de nuevo.
tenemos aquí nuestro potencial de neurona en reposo y cuando entran o salen iones nos despolarizan o hiperpolarizan, sin llegar al potencial de acción, que aquí sería la meta donde está el puntero, es nuestra meta. Entonces, la capacidad aquí es nuestra meta para desencadenar el potencial de acción. Entonces, la capacidad que tiene el potencial graduado de sumarse, es decir, sumar cargas, que es, entra, por ejemplo, sodio, entra calcio, todo lo que es positivo, y nos va a ir sumando cargas. Entonces, vean, si aquí tenemos menos 70, ven aquí, por ejemplo, son 65, 60, 55. Entonces, esto se va a ir sumando porque por eso se llama sumación. Espérenme, dejen poner la punta del láser. Y ya llega un proceso donde alcanza este umbral de potencial de acción y se desencadena la respuesta. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Déjenme hacer un zoom, a ver si se puede. Bueno, creo que aquí en esta compu no se puede, pero bueno, espero que lo logren ver. Déjenme poner otra vez el láser. Listo. Tenemos aquí lo que nos da las cargas negativas. Tenemos aquí los canales en las compuertas de fuga y el área que está luego del soma neuronal hacia el axón. Acuérdense que todas las células, bueno, neuronas tienen un solo axón. Esta se llama cono axónico, pero en fisiología se le conoce como la zona gatillo. ¿Ok? Y es donde empieza el potencial de acción. A partir de aquí se va el potencial de comunicación. ¿Ok? Entonces, es una capacidad que tiene la neurona de generar potenciales graduados sin pasar al de acción hasta que se llega al umbral y ahora sí ejerce la acción. Entonces, eso es bien importante. Porque puede haber un estímulo muy leve que quiera generar un potencial de acción, pero se pierde. Vean, que llegue, no sé, hasta el 50 y no genere el punto de potencial de acción. Pero no solo eso, también si ocurre una estimulación eléctrica muy lejos de la zona gatillo, así sea muy positiva, no llega. Tiene que empezar a generarse este proceso de estimulación eléctrica hasta llegar aquí. Y aquí, por eso se llama zona gatillo, ya se comunica al resto del axón. Ahora, vamos a ver el potencial de acción. ¿Qué características tiene? Pues que es una señal de conducción. ¿Por qué? Porque es la comunicación hacia las demás neuronas, que es algo distal, a través del axón, iniciándose en la zona gatillo, que ya vimos dónde estaba, ¿ok? Después, tenemos algo que se llaman canales regulados por voltaje. Es decir, cuando ya llegamos a este punto donde se desencadena el de acción, se abren compuertas donde se activan y dan que se haga todavía más positivo el espacio intracelular y generan el potencial de acción. Pero también estos, como son canales regulados por voltaje, también se cierran cuando llegan a un punto exacto de electropositividad o electronegatividad, se pueden cerrar. Entonces es un fenómeno regulatorio. Luego, intensidad regulada, la ley famosa del todo o nada. Es decir, nos regresamos a esta. Tiene a fuerzas que llegar nuestro estímulo eléctrico a este punto para que genere el de acción. Si no llega, no pasa. Entonces, por eso es del todo o nada. O llega o no llega. Y es unidireccional. Es decir, de la zona gatillo hacia distal. Donde en la zona gatillo encontramos el umbral, se abren los canales y se empieza la despolarización de los canales continuos. Ahorita hay un esquema en la siguiente para que lo conceptualicen.
Entonces, ¿qué se le va a estudiar al potencial de acción? Ok, vamos de nuevo. Este es el potencial de membrana en reposo, -70. Y aquí ejemplificamos lo que es ya la estimulación de un potencial de acción, pero les digo, puede ser hasta -35, -40. Entonces, van a entrar cargas y genera ese potencial graduado. ¿Se acuerdan que no genera el de acción? Simplemente se carga, pero hasta ahí. Pero pues se puede sumar temporal o espacial. Hasta llegar a un punto donde ya se despolariza. Llega a un punto máximo, hay una meseta al cual se le llama periodo refractario y después empieza las compuertas a cerrar, se empieza a inactivar y ahora otra vez empieza a repolarizarse, a llegar al estado basal. ¿Ok? ¿Qué se le estudia a estos procesos? Bueno, el periodo refractario quiere decir que es cuando nosotros llegamos a un punto de estimulación que genera el potencial de acción, no puede haber otro luego. Eso es periodo refractario. Pero hay un periodo refractario relativo en el tiempo. Es decir, aquí llegamos a un punto de el potencial de acción donde se ejerce. Y no puede haber otro, si no estaría aquí una espiga. ¿Ya vieron? Y eso lo van a ver, por ejemplo, en epilepsia cuando vean clínica neurológica. Pero, ¿qué puede pasar? Lo que sí puede pasar es que en el tiempo sea más corto. Entonces, vean, aquí hay, no sé, 1 centímetro y aquí hay medio. Entonces, quiere decir que en el tiempo puede durar menos, pero jamás puede durar más en voltaje. A eso se le llama periodo relativo. Relativo de que, pues puede ser menos o puede ser más, depende, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué factores determinan la velocidad de conducción? Ok, el diámetro del axón y la mielina. Se dice, y hay investigaciones, que mencionan que un proceso de comunicación neuronal en una fibra o en un axón amielínico que no tenga mielina es tan lento que se necesitaría estar del grueso de un árbol, el axón de cada célula para igualar la velocidad de una neurona que sí tiene mielina. O sea, imagínense, entonces la mielina nos da ese poder multiplicador para no gastar tanto tiempo en ejercer una función. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El potencial de membrana en reposo, vamos a hacer un resumen, está dado por las proteínas que están dentro de la célula, los iones que nunca, bueno, en este caso iones que nunca abandonan, que son ácidos nucleicos, ATP, proteínas. Pero ¿qué pasa cuando hay un estímulo y queremos empezar a caminar? Ok, entran los neurotransmisores, se abren canales, bombas y empieza a entrar los iones que van a empezar a dar ese cambio es eléctrico para hacerlo más positivo. Llega a la zona gatillo, que se acuerdan que estaba en el cono axónico. Una vez que llega ahí, se desencadena, se empiezan a entrar más iones dentro de la célula. En este caso, vean, este es un canal de compuerta cerrado, pero llega un momento donde ya se dio el potencial de acción y se empiezan a abrir estos canales, ¿no?, de compuertas regulados por voltaje. Empiezan a entrar más iones. Llega un momento donde se tienen que cerrar las compuertas porque se tiene que autorregular la función neuronal. Si no, imagínense, estuviéramos todos epilépticos todo el tiempo, toda la vida. Bueno, seguramente nos moriríamos a la media hora. Y ya es como se va comunicando hacia distal el proceso de la comunicación o del potencial de acción. Entonces tenemos la mielina y hace que esta carga eléctrica vaya generando saltatoriamente y aumente la velocidad de conducción. Entonces, ¿ya vieron? Entra un estímulo, llega a la zona gatillo, de la zona gatillo hacia el resto del axón mediante también canales donde dan una despolarización y ayudado por la mielina hace que sea más rápido.
Acuérdense que aquí es intracelular y adentro del axón también. No solo es aquí. Todo lo que está dentro es intracelular. Entonces, y así nos vamos a ir familiarizando más con los términos fisiológicos. Ahora, la sinapsis. Vean, ya llegó el potencial de acción. Tenemos una membrana o una neurona presináptica, es decir, antes de la sinapsis, la que puede ser la de comunicación, y tenemos una post, que es la efectora. Pero en investigaciones ya muy actuales se dice que no solo es necesario tener una pre y una postsináptica. Las células gliales no regulan el proceso electroquímico. Entonces, dentro de las neuronas tenemos vesículas con neurotransmisores, que es el proceso o la moneda de cambio para comunicarse. ¿Ok? ¿Y cómo es esta liberación de neurotransmisores? Esta es una sinapsis química. ¿Ok? Se dice que es un proceso regulado, una exocitosis regulada por varios compuestos que hay moleculares internos. Los más estudiados y más conocidos y más fáciles es la VSNR, que es la vesícula, la proteína de vesícula, donde está la vesícula con el neurotransmisor y tiene estas proteínas, las VSNR, inactivas, ¿ok? Pero al entrar el calcio es el ion más importante para la estimulación neuronal y muscular. Entonces, entra calcio, hace que el calcio se una a esta molécula que se llama sinaptotagmina para que la complexina que está bloqueando esta BSNR se quite y se una a lo que se llama la T-SNR de membrana. Entonces, es un proceso de migración para que se pegue y se fusione la membrana para sacar los neurotransmisores. Entonces, de nuevo, entra calcio y se une a la sinaptotagmina, que a su vez hace que la complexina se desbloquee para que se una la VSNR con la TSNR y se fusione la membrana de la vesícula con la membrana presináptica para sacar el neurotransmisor. Este espacio entre presináptico y postsináptico se llama espacio sináptico o intersináptico o hendidura sináptica y nos genera la respuesta. Aquí hay receptores, compuestos y reacciones químicas que nos generan esa respuesta y el proceso de comunicación. Entonces, hay neurotransmisores inhibitorios, excitatorios, pero el neurotransmisor tiene procesos de autorregulación, que es la inhibición. A veces, cuando hay mucha cantidad de un neurotransmisor, el solito se inhibe y se regula, recaptura. Tiene la capacidad de volverse a meter a la célula. Enzimas, ok. En este espacio hay enzimas que degradan los neurotransmisores porque si no estuvieran actuando para siempre y otra vez estuviéramos epilépticos o todos sedados. Y difusión también se va a dispersar por todo este espacio hasta que ya no estimule a la otra neurona. Entonces, ¿cuáles son los procesos de regulación en neurotransmisores? ¿Cómo se dan? Por la inhibición, recaptura, enzimas presentes y la difusión. ¿Cómo se llama el espacio entre dos sinapsis, entre la sinapsis? Compuesto por la membrana presináptica y postsináptica o neurona pre y neurona post. Es la hendidura sináptica o el espacio sináptico. ¿Cuál es el principal ion para generar la exocitosis de neurotransmisor? El calcio. Y bueno, tenemos muchos neurotransmisores, ¿ok? Principalmente tenemos los que son excitatorios e inhibitorios. Tenemos la serotonina, la dopamina, el GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, ¿ok? Y eso es bien importante en epilepsia. El glutamato es el más abundante excitador. Entonces, siempre van a hacer preguntas. ¿Cuál es el
neurotransmisor por excelencia excitador, glutamato. ¿Y cuál es por excelencia el inhibidor? El GABA, que es ácido aminobutírico, ¿ok? Ácido gamma aminobutírico. Pero también tenemos la serotonina, que mayormente es inhibitorio, induce el sueño, pero está mediado por el ritmo circadiano, que es el proceso de reloj biológico generado evolutivamente a través de la luz y de la sombra, que nos da un ritmo de 24 horas y que solo los seres humanos lo tienen. Entonces es el ritmo circadiano donde se estudia la serotonina principalmente, pero también tenemos la melatonina. Entonces, vean, hay varios y de lo que quiero que se queden es que existen inhibitorios y excitatorios. El principal, el inhibitorio es el GABA, el principal excitatorio es el glutamato. ¿Ok? Y hay un buen de procesos internos, evolutivos, por ejemplo, lo que les expliqué, los ritmos circadianos, de lo que ya se llama la cronobiología, que hasta premios Nobel ha ganado, que es el estudio de cómo los factores externos y estímulos físicos de la vida diaria ingresan al cerebro para hacernos tener un ritmo de vida y podamos crecer, desarrollarnos y todo. Entonces, vean, es bien interesante. Ahora, ya para terminar, porque esto es un repaso general, ya que si nos hubiéramos echado toda la fisiología neuronal, nos hubiéramos tardado 10, 20 horas y sería antipedagógico. Pero bueno, estas son las áreas que les comentaba de la citoestructura funcional del cerebro, para que ustedes se las vayan aprendiendo y donde vean una lesión, ya vean e intuyan dónde está el daño en el cerebro del paciente. Entonces, acuérdense dónde estaba la fisura de Rolando. Entonces, hacia anterior era motor, hacia posterior era sensitivo. Y aquí están las áreas. Hay un buen de literatura al respecto, ¿ok? Que son las áreas principales de la ejecución o de la sensibilidad. Entonces, eso es bien importante. Área 1, 2, 3, que es la corteza sensorial primaria. ¿Ok? 1, 2, 3. 4, que ya sería de la cisura de Rolando hacia anterior, toda esa circunvolución rolándica, es la corteza motora, que está dada por el músculo de Penfield, para ver la localización de nuestras extremidades. Pero, por ejemplo, nos vamos al área posterior, que entonces si es posterior es sensitivo y que está en el área occipital, pues la vista como tal, ¿no? El proceso de la visión. Entonces, vamos, vean, dice que hay 17, 18, 19. Entonces vamos a buscar 17, 18, 19. Aquí está. Corteza visual primaria. Aquí es el núcleo principal de la visión. Pero nos van a dar la asociación, recuerdos y ese contexto de las cosas, las áreas suplementarias, que es 18, 19. Vean, 18, 19, áreas asociativas. Entonces, se dice que el área primaria siempre es el núcleo donde se ejerce la función, pero la asociativa te da la contextualización de la respuesta mediante la memoria de esas funciones mentales superiores que ya vimos. Entonces, así es. Y vean todas las áreas que hay. Por ejemplo, vamos a buscar el área del habla, que es el área de Broca, 44, 45, que está hacia el área frontal de nuestro cerebro. Entonces aquí está, 44, 45. Aquí se ejerce la palabra, es decir, yo estoy hablando porque mi área de Broca ahorita está duro y duro, ¿no? Entonces, a un paciente que tenga un problema de una afasia del habla, pues bueno, afasia significa que ya no ejerce la función. En este caso del habla, aquí ustedes intuirían una lesión. Pero también tenemos la famosa área de Wernicke, 42, que está acá y se relaciona con el proceso auditivo. Entonces, si yo ahorita les digo, repitan el número 41, seguramente ya lo hicieron en su mente, fue porque percibieron el estímulo auditivo a través del área de Wernicke. Hay una comunicación directa de 41 a 44, 45, que es un fascículo conocido como el fascículo arqueado y genera el proceso de
la repetición de la palabra. Entonces hay pacientes que no entienden, pero hablan, o que entienden, pero no hablan, o que entienden y hablan, pero la comunicación está mal. Entonces, por eso es bien importante que se aprendan las zonas para que traduzcan la clínica del paciente en algo topográfico, que les dé un diagnóstico presuncional. Entonces, vean, esto es lo importante de la electropositividad, negatividad, al final de cuentas, el fenómeno eléctrico fisiológico del cerebro, qué lo compone, qué lo estimula, qué lo mantiene, cómo se suma, qué es un potencial de acción, la función de la mielina. Eso es lo importante de la fisiología básica del sistema nervioso central. Dudas y comentarios, ya saben, al correo o WhatsApp y se las respondemos. Entonces, esto es lo básico para que aprendan neurofisiología y la neuroclínica del paciente. Si se aprenden esto, que fue en realidad muy poco, lo demás se les va a hacer muy fácil ya entrar en la neurología. Entonces, pues bueno, un saludo y lecturas recomendadas. Pues bueno, hay muchísimos artículos neurocientíficos. Siempre busquen que sean de 5 años a la fecha, o libros de fisiología, investigaciones. Para ustedes que están en el pregrado, funcionan mucho los metaanálisis, que son o revisiones de casos, donde son revisión de muchos artículos y te lo resumen en uno solo. Entonces, muchas veces de ahí se aprende mucho porque es como si leyeras 10 artículos en uno. Entonces, pues son consejos para que les ayuden en su vida como estudiantes. Un saludo y nos vemos en siguientes clases.